En diciembre de 2016, Hong Kong se convirtió en el epicentro de una batalla intelectual sin igual. Cientos de estudiantes, los mejores prodigios matemáticos de sus países, llegaron para competir en la Olimpiada Matemática Internacional, uno de los certámenes académicos más prestigiosos del planeta. Pero entre ellos, había un grupo que pocos esperaban ver allí. 6 jóvenes procedentes de uno de los países más cerrados y herméticos del mundo, Corea del Norte. Entre camisas blancas y pantalones negros impecables, todos luciendo la insignia de los Kim en el pecho, destacaba un muchacho diferente, Ri Yong-yol. Mientras sus compañeros mantenían una sonrisa segura, él parecía inquieto, sus ojos recorriendo cada rincón, como si no solo enfrentara ecuaciones, sino una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Lo que realmente le preocupaba no era resolver problemas matemáticos, sino la posibilidad de una libertad que jamás imaginó. Ri Yong-yol no era un joven común. Tenía un talento excepcional, una mente ágil y una valentía que pocos podrían comprender. El régimen norcoreano le había concedido algo casi imposible: la oportunidad de salir de su país, de asomarse al mundo exterior, de probar la intensidad de ideas frescas, sabores nuevos, culturas desconocidas y, lo más peligroso de todo, el aire de la libertad. Fue en ese momento cuando comprendió lo encerrado que había estado toda su vida, atrapado en una prisión invisible. Y entonces surgió la decisión más dolorosa que cualquiera podría enfrentar: regresar a esa jaula invisible, cumplir con el rol impuesto, mantener a salvo a su familia, o renunciar a todo lo que conoce, su idioma, su hogar, su historia, y lanzarse al abismo de un futuro incierto, con el miedo constante a las represalias brutales del régimen. No fue una escena de película, ni una épica batalla. Fue una pregunta silenciosa que retumbó en su mente durante todo un viaje que jamás pensó que sería sin retorno. Para la mayoría, conocer el mundo es un juego de preguntas, sueños y descubrimientos. Pero en Corea del Norte, la infancia tiene un único mandato: obedecer sin cuestionar. Ri Yong-yol nació en una pequeña ciudad del norte de Corea del Norte. Su mundo estaba encerrado entre muros invisibles, sin internet, sin canales libres, sin otra lengua que la suya. Solo veía lo que el Estado quería que viera: retratos solemnes del líder, canciones de gloria y relatos eternos de guerra. Desde el jardín infantil, le enseñaron a inclinarse ante una fotografía con devoción, a repetir frases sin pensar: gracias al amado líder por todo lo que tengo. Todo lo bueno viene de él. Cada día era un eco del anterior. Mismos saludos, mismos uniformes, mismas frases mecánicas. Y aún así, dentro de esa maquinaria, algo diferente brillaba. Mientras sus compañeros copiaban fórmulas sin entenderlas, Ri Yong-yol veía patrones ocultos, conexiones invisibles. Para él, los números no eran ejercicios, eran acertijos emocionantes. Su padre, un hombre severo y meticuloso, notó algo distinto. Mientras otros chicos se atoraban con sumas y restas, Ri resolvía ecuaciones de niveles avanzados como si fuera un juego. A los 12 años, participó en un concurso nacional de matemáticas. Compitió contra jóvenes mayores, con más experiencia y más preparación. Pero eso no importó. Ri resolvió todos los problemas con tal precisión y velocidad que los jueces solo pudieron quedarse en silencio. No parecía un niño concursando, parecía un maestro divirtiéndose, y ganó. Pero esa victoria no solo fue un logro académico, fue un giro radical en su destino. Desde ese momento, Ri dejó de ser un niño prodigio y pasó a ser propiedad del Estado, un activo estratégico, un instrumento del régimen. Fue apartado del sistema educativo común y trasladado a un entorno completamente distinto.
recibió un privilegio que muy pocos en Corea del Norte pueden siquiera imaginar: una laptop. No tenía acceso a Internet, por supuesto, pero sí a complejos programas matemáticos. Esa laptop no era un regalo, era una distinción, una marca de que ahora pertenecía a algo más grande que él. Mientras muchos adolescentes eran enviados a trabajos forzados o instrucción militar, Ri era preparado para representar a su país en el escenario internacional, porque estas competencias no eran solo sobre matemáticas, eran vitrinas propagandísticas, una forma de mostrar que incluso en el país más aislado del planeta podían nacer mentes brillantes. Pero había algo que nunca se decía en voz alta: ese talento no le pertenecía a él. Cada cálculo, cada avance, cada resultado era una inversión del régimen. Su genialidad ya no era suya, era del partido. Y Ri lo sabía. Por eso, cada sesión frente a esa laptop era monitoreada, cada progreso, vigilado. Su brillantez no era libertad, era control con disfraz de privilegio. En Corea del Norte, incluso el conocimiento tiene dueño. Aprender no es un derecho, es un privilegio autorizado por el régimen. Todo está controlado. ¿Qué estudias? ¿Cómo lo aprendes? Y sobre todo, ¿para qué lo usas? Y a pesar de ese control absoluto, Ri Jong-jol era un genio enjaulado. Cuando no había electricidad, algo cotidiano en su zona, no se detenía. Construyó paneles solares con sus propias manos para cargar su laptop. Y cuando el invierno azotaba con fuerza, la conectaba a un viejo generador de gasolina que hacía rugir en las noches. Donde otros veían obstáculos, él encontraba soluciones. Su barrio era pobre, sin lujos ni acceso a nada moderno, pero su mente era rica, inquieta y con hambre de más. Cada ejercicio, cada fórmula, no era solo una práctica escolar, era un peldaño hacia un nivel que pocos podrían alcanzar. La preparación para las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas era brutal. Jornadas interminables, pruebas simuladas día tras día y visitas de matemáticos enviados por el régimen, porque no se trataba de participar, se trataba de no fallar. En Corea del Norte, el error no es individual, el error es un acto de traición. En 2013, con solo 15 años, Ri fue seleccionado para algo que muy pocos norcoreanos logran en su vida: salir del país. Su destino, Colombia, sede de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Era la primera vez que veía un mundo fuera de los límites de su prisión invisible. Comió diferente. Escuchó música que jamás imaginó. Observó culturas completamente opuestas a la suya. Pero lo más impactante no fue eso. Fue sentir una pequeña, pero demoledora, dosis de libertad. Esa sensación que una vez entra, nunca se va. En esa competencia, el equipo norcoreano dio un golpe fuerte, 5º lugar a nivel mundial, y Ri ganó la medalla de plata. Cualquier otro chico hubiera estallado de orgullo, pero él no, porque para el régimen, la plata no brilla. Ellos querían oro, lo exigían, y aunque nadie se atrevió a regañarlo públicamente, Ri entendió perfectamente que había fallado. El patrón se repitió. 2014, Sudáfrica, plata. 2015, Tailandia, plata de nuevo. 3 medallas consecutivas, 3 hazañas internacionales. Pero en su país, eso no bastaba. No basta con ser un genio, cuando tu genio no es tuyo. Pero Ri ya lo entendía. Para su país, nunca sería suficiente. En otras partes del mundo, el conocimiento es una llave para abrir puertas. Pero en Corea del Norte, es una cadena para atarte al poder. El talento no se cultiva para que florezca, se cultiva para que sirva. Y servir no siempre significa enseñar o construir. A veces significa obedecer. A veces significa desaparecer. A medida que Ri comenzaba a ver con claridad el rol que le habían asignado, comprendió algo inquietante.
Sus medallas no eran premios. Eran pruebas de aptitud para algo mucho más oscuro. No lo querían por sus logros, lo querían por su utilidad. Y esa utilidad apuntaba hacia un campo que no tenía nada que ver con lo académico, sino con lo militar, con lo político, con lo digital. Mientras el mundo dormía, Corea del Norte estaba gestando una guerra silenciosa, la del ciberespacio, una guerra sin balas, sin explosiones, solo códigos, solo cerebros como el suyo. Desde la década de los 90, el régimen comenzó a escanear a sus propios niños en busca de mentes brillantes. Quienes destacaban en lógica, matemáticas o ciencias, eran separados del resto y evaluados, no para premiarlos, sino para alistarlos. Tras esa evaluación venía lo que nadie se atrevía a nombrar: programas secretos de entrenamiento, informatización avanzada, criptografía y sí, hacking a nivel estatal. A los ojos del mundo, eran jóvenes prodigio, pero para el régimen, eran soldados en potencia, soldados digitales. Ri comenzó a escuchar cosas, comentarios apagados, rumores entre pasillos. Otros como él, chicos igual de brillantes, empezaban a desaparecer del mapa. Algunos no volvían jamás, y los que regresaban, lo hacían con una mirada helada, como si les hubieran arrancado algo más que el alma. Y entonces le llegó la llamada. No era una orden, pero tampoco una opción, solo una frase: es hora. Eso fue todo. No hubo explicaciones, no hubo detalles, pero Ri no necesitaba más. Sabía que su vida como estudiante había terminado y que su verdadera función acababa de comenzar. Sabía exactamente en qué lo estaban convirtiendo, no en un genio, no en un símbolo nacional, sino en una herramienta más del sistema que lo había encerrado desde niño. Su destino era formar parte de una división estatal dedicada al ciberespionaje, un mundo que no se ve, pero que está ahí, un mundo de infiltraciones, hackeos, sabotajes digitales, robo de datos, manipulación de redes, todo para sostener un sistema que vive del miedo, el silencio y el control. Tendría alojamiento, comida, techo, protección. Tendría todo lo que un norcoreano puede desear, excepto la libertad. Pero también tendría algo más: vigilancia constante, cero contacto con el exterior, cero salidas, cero vida. No habría más competencias, no habría más viajes, solo una rutina silenciosa, asfixiante, probablemente mucho peor que cualquier encierro que ya conocía, porque en esos viajes, aunque breves y vigilados, había probado algo distinto. Había caminado sin miedo, había elegido qué comer, había sentido, aunque fuera por un momento, lo que era vivir. Y con esa llamada, no solo se lo arrebataban para siempre, lo hacían parte del mecanismo que impide que otros como él conozcan siquiera lo que es la libertad. Lo que venía sería peor que todo: más encierro, más soledad, y esta vez sin ninguna salida. Los 10 días siguientes fueron una tortura silenciosa. No dijo nada, no podía. Sabía que su próxima Olimpiada sería la última vez que saldría del país, la última vez que tendría, aunque sea un instante, de algo parecido a una vida normal. En casa no habló del tema con nadie, ni una palabra. Sabía que hacerlo sería una sentencia para su familia. Solo sospechar de una fuga ya era suficiente para que el castigo fuera inmediato y brutal. Así que fingió. Entrenó como siempre. Repitió los gestos de entusiasmo. Sonrió como siempre. Y por dentro, todo se desmoronaba. ¿Qué puede pensar alguien en esa situación? ¿Cómo actúas cuando elijas lo que elijas? Vas a perder algo. ¿Y si escapaba? ¿Y si lo descubren? ¿Y si su madre desapareciera? ¿Y si su padre fuera arrestado? ¿Y si los perdía para siempre? Pero si se quedaba, nunca más los vería.
Nunca más saldría del país. Nunca más sería libre. ¿Qué haces cuando estás atrapado en una jaula invisible y cada salida tiene un precio imposible? En julio de 2016 llegó el momento. La sede de la Olimpiada Internacional de Matemáticas sería en Hong Kong. Y con ese viaje, su única oportunidad de escapar. Nadie notó nada raro. Empacó su maleta, se puso el uniforme, llevó el pin de líder en el pecho, saludó como siempre a sus padres, pero en su cabeza algo ya estaba decidido. En Hong Kong lo atormentaban el miedo, la culpa y la cuenta regresiva. Cada noche repasaba el plan. No era un plan complicado, pero tenía que ser exacto, milimétrico, sin errores. Ganó otra medalla de plata, pero esta vez no significaba nada. No estaba allí para sumar puntos, estaba allí para sobrevivir. Esa noche esperó a que todos durmieran. Preparó una maleta pequeña, nada llamativo. Salió. El corazón le latía a 1000. Cada paso podía ser el último. Cada sonido podía delatarlo. Cruzó el pasillo de la residencia. Abrió la puerta. Silencio. Oscuridad. Respiración contenida. Salió a la calle. Levantó la mano. Un taxi se detuvo. Le mostró un papel. Solo tenía una dirección escrita en chino. El conductor lo miró. Asintió. Y arrancaron. ¿Qué decía el papel? Solo una palabra. Aeropuerto. Durante el trayecto al aeropuerto, Lee no hablaba, solo pensaba, y por primera vez en mucho tiempo, pensó en matemáticas, en aquellas fórmulas que alguna vez le dieron sentido al caos. Pensó en su madre, pensó en su padre, pensó en sus rostros al despedirse. ¿Estarían bien? ¿Lo habrían notado? ¿Se habrían dado cuenta de algo? ¿Ya sabían lo que él estaba por hacer? ¿Los perdería para siempre? En el aeropuerto no titubeó. Buscó a un trabajador, le mostró otro papel, una nueva dirección, escrita cuidadosamente. El trabajador leyó. Él solo asintió. Otro taxi, otro viaje. Pero esta vez ya no había vuelta atrás. El papel decía, Consulado de Corea del Sur. El taxi llegó. Lee bajó, miró el edificio y caminó hacia la entrada como si estuviera caminando hacia otro mundo. Tocó la puerta. Un oficial surcoreano lo recibió y con la voz temblando, apenas audible, dijo 2 frases que cambiaron su vida para siempre. Quiero quedarme, quiero ser libre. Y con eso, cruzó una frontera invisible, una que no se mide en kilómetros, sino en miedo, dolor y decisión. Los siguientes 70 días los pasó refugiado dentro del consulado surcoreano en Hong Kong, aislado, esperando. Mientras tanto, las delegaciones diplomáticas negociaban, y Corea del Norte guardaba silencio. Nadie habló públicamente de la deserción, pero todos la sintieron, porque desde entonces, Corea del Norte se retiró durante 2 años de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, y cuando volvieron, todo había cambiado. Ya no había equipos libres, ya no había estudiantes ilusionados. Ahora cada delegación viaja con un agente de seguridad que los vigila, todo el tiempo. Ya no hay confianza, solo control. Durante esos 70 días, Lee probablemente no pudo dormir bien ni una sola noche. Vivía con la duda, con el miedo, con los fantasmas. Pensaba en el futuro y en todo lo que había dejado atrás. ¿Estaría bien su familia? ¿Los habrían castigado por su decisión? ¿Los volvería a ver? Y aunque estaba del otro lado, aunque había escapado de la jaula, todavía no era libre del todo. No tenía noticias, no tenía certezas, solo tenía tiempo. Tiempo para revivir cada segundo, cada gesto, cada mirada de sus padres antes del viaje, cada silencio que, ahora lo sabía, decía más que 1000 palabras. Y cada noche, mientras intentaba dormir en el consulado, la misma pregunta lo golpeaba en la oscuridad. ¿Valió la pena? Él no tenía la respuesta, pero había algo que sí era claro. Aquella noche, cuando cruzó la puerta del consulado,
Ri Yong-chol dejó de ser norcoreano, pero no dejó de ser hijo, no dejó de ser humano, solamente dejó de ser propiedad. En septiembre de 2016, después de 70 días de encierro, lo logró. Llegó finalmente a Corea del Sur. Tenía un nuevo nombre, una nueva idea, una nueva vida, pero lo primero que encontró fue algo tan duro como el exilio: silencio. Nadie lo esperaba. No hubo abrazos, no hubo bienvenida, solo un departamento, una cama y un número de identificación que ya no pertenecía a Corea del Norte. Le dijeron que lo habían recibido con los brazos abiertos, pero la verdad es que nadie sabía quién era. Era libre, pero estaba solo. Comenzó a estudiar matemáticas en la Universidad Nacional de Seúl. Tenía lo que millones de norcoreanos solo pueden imaginar: comida, internet, libros, libertad. Podía leer lo que quisiera, decir lo que pensaba, ver el mundo, y sin embargo, cada noche, la misma pregunta. Mis padres, desde el día de su deserción, no ha vuelto a tener contacto con ellos. No sabe si siguen vivos, no sabe si los castigaron, porque en Corea del Norte, la culpa se hereda, y el castigo también. El Estado castiga a la familia del que huye, para que nadie más se atreva, y por eso, aunque ahora puede caminar por donde quiera, hay un lugar al que no podrá volver jamás, una madre a la que tal vez nunca vuelva a abrazar, un padre al que tal vez jamás vuelva a ver. Todo lo que perdió no cabe en un titular, y todo lo que ganó tiene un precio altísimo. Hoy, Ri Yong-chol vive en libertad, pero una libertad llena de cicatrices invisibles, cicatrices que no se curan con derechos, que no se sanan con diplomas, que no desaparecen con oportunidades, porque hay cosas que simplemente no se recuperan, y una de ellas es el pasado. Al escribir este guión entendí algo que nunca había sentido tan de cerca. Muchos de nosotros, y me incluyo, damos por sentada la libertad, porque nacimos con ella, porque no tuvimos que ganarla, porque nunca la vimos desaparecer ante nuestros ojos. Pero la historia de Ri me obligó a mirar desde otro ángulo, a entender que la verdadera libertad no es gritar, no es hacer lo que quieras, es mucho más silenciosa, mucho más íntima. Es saber que puedes pensar por ti mismo, elegir tus ideas, actuar con coherencia, con coraje, porque como dijo Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo, y eso va más allá de cualquier frontera, más allá de cualquier régimen. La libertad real es interna, y por eso también es la más fácil de perder. La libertad no se agradece, se honra, usándola. Y si este caso te impactó, hay otro que te va a dejar helado. Bueno, 2 para ser más exactos. Te invito a verlos, sobre todo La chica de Off. Un saludo, y nos vemos en el siguiente video. Que tengas buenas noches.